En tiempos del laurel y el plomo. Parte 1. Las campanas de Aviñón. Francia, 1637. En una ciudad amurallada al sur del Ródano, donde las torres tocaban las nubes y las guerras se volvían ruido de fondo, vivía Isabeau de Marais, hija de un boticario viudo. Tenía 19 años y una inteligencia que no cabía en los moldes del convento donde había estudiado. Su cabello oscuro siempre iba trenzado, como si cada hebra contuviera un pensamiento por domar. Aviñón era entonces un puerto de secretos, soldados y mercancías extranjeras. Allí llegó Armand de Chevalier, teniente del ejército real, herido en combate en Alsacia. Era un hombre de silencios largos, ojos azules y manos marcadas por la espada. Lo trajo una carreta y una fiebre. Lo salvó el bálsamo de Isabeau. Ella lo cuidó durante semanas, aplicándole compresas de vinagre y recitándole versos de Montaigne mientras deliraba. A veces, él susurraba un nombre que no era el suyo. A veces, no decía nada, y solo la miraba como si la conociera de otra vida. Parte 2. 40 noches. Cuando la fiebre cedió, Armand no volvió al cuartel. Dijo que aún no podía cabalgar. Nadie lo presionó. La ciudad se sentía lejana del frente, y el boticario, agradecido por haber salvado a su hija en una ocasión anterior, le ofreció alojamiento. Durante 40 noches, compartieron desayunos de mermelada amarga y pan endurecido. Paseaban por el mercado, discutían sobre medicina y política. Él hablaba poco de la guerra. Ella nunca preguntaba por su pasado. Pero cada día, entre ellos crecía una especie de complicidad que ninguno nombraba. Una noche, frente al fuego, Isabeau lo miró largo rato. Él estaba leyendo una carta vieja. ¿Es de ella?, preguntó con franqueza. Él no respondió de inmediato. Cerró el papel con cuidado, como quien guarda un recuerdo entre huesos. De mi madre. Murió cuando era niño. Me la leía mi nodriza cada invierno. Hizo una pausa. Pero sí, también hubo una mujer. En Lille. Me pidió que no volviera. Ella asintió. No por resignación, sino por respeto. Esa noche no se dijeron buenas noches. Solo cruzaron miradas, como si una verdad no dicha empezara a construirse sola. Parte 3. El laurel. En la primavera de 1638, Aviñón floreció como nunca. El boticario cayó enfermo de gota y fue Isabeau quien llevó la tienda. Armand se ofreció a ayudar y pronto se convirtió en experto en medir tinturas, reconocer plantas y embotellar pociones. Un mediodía, un cliente pidió hojas de laurel para el pecho. Cuando Armand fue a buscarlas al patio, encontró a Isabeau bajo el árbol, descalza, con una hoja entre los labios. ¿Sabías que el laurel era sagrado para los romanos?, le preguntó ella. ¿Y tú sabías que no hay cura para la fiebre que provocas?, le respondió, antes de darse cuenta de lo que había dicho. Ella rió. Luego, lo besó. Fue un beso breve, nervioso, lleno de la promesa de lo que podría ser. Pero ninguno habló de ello después. Los días siguientes fueron una mezcla de cercanías calculadas, toques de manos fingidamente accidentales, y conversaciones que rozaban el abismo del sentimiento sin saltar dentro. Parte 4. Las cartas que no llegaron. En junio llegó una carta real. Armand debía regresar al frente. La guerra contra España recrudecía. No era una solicitud, era una orden. Esa noche, Isabeau no fue al tejado como de costumbre. Él la encontró escribiendo bajo una vela. «Estoy escribiéndote lo que no sabré decir en voz alta», dijo sin mirarlo. «¿Y si no recibo la carta? Entonces vendrás a buscarla». Él quiso decir algo, pero se limitó a tocarle el cabello. Fue la primera vez que durmieron juntos. No por deseo, sino por necesidad de presencia. A la mañana siguiente, él partió. Ella no lloró, solo dejó la carta en la repisa, con su nombre en tinta negra. La carta nunca fue enviada. El correo fue interceptado en Provenza. Durante 2 años no hubo noticias de Armand, solo rumores. Parte 5. El plomo. A fines de 1640, Isabeau seguía en la tienda, ahora sola. Su padre había muerto ese otoño, y ella se convirtió en la boticaria más joven de la ciudad. Conocía cada veneno y cada cura, pero aún no hallaba remedio para la ausencia. Una tarde, un cliente le entregó una caja de madera con el sello de la milicia real. Dentro había una carta con caligrafía temblorosa. Isabeau.
Sobreviví a la guerra, pero no a mí mismo. Estoy en Burdeos bajo otro nombre. Si alguna vez decides perdonar los silencios, estaré donde el río y el mar se tocan. No había firma, pero no hacía falta. Esa noche, Isabeau preparó su caballo. Cerró la tienda, dejó las llaves con su ayudante, y al amanecer partió hacia el oeste. No dijo a nadie a dónde iba, pero en la repisa dejó una carta. Fui a buscar lo que no llegó. A veces el laurel arde, a veces el plomo flota. Epílogo: la posada sin nombre. Dicen que en un puerto sin nombre cerca de Burdeos hay una posada donde dos personas comparten libros, tinturas y silencios que hablan más que las palabras. Nadie sabe sus nombres verdaderos. Algunos los llaman los del jardín de plantas extrañas, otros los de la mirada partida. Y cada invierno llega una mujer con una caja de cartas no entregadas. Las lee en voz baja al fuego y luego las guarda. No se sabe si fueron felices, solo que se encontraron. Y eso, en tiempos de laurel y plomo, ya era suficiente.